Hola, bienvenidos a la clase sobre análisis de rendimientos. Hoy pasamos del diseño ideal al mundo real. Analizaremos cómo evaluar equipos que ya están instalados y operando. Esto es vital porque en su carrera pasarán más tiempo optimizando plantas existentes, lo que llamamos retrofit, que diseñando nuevas desde cero. En la clase anterior nos preguntábamos, ¿de qué tamaño lo compro? Hoy preguntamos, ¿qué tan bien funciona lo que ya tengo? Este es el análisis de rendimiento, rating. Como ingenieros en energía y desarrollo sustentable, su meta es exprimir la máxima eficiencia de los activos actuales antes de gastar recursos en equipos nuevos. El coeficiente global U no es una constante mágica. Depende de la turbulencia, es decir, de la convección forzada. Recordemos que el número de Reynolds menor que 2000 indica un flujo laminar. Un número de Reynolds entre 2000 y 3000 es un flujo transicional y un Reynolds mayor a 3000 es un flujo turbulento. Si sus bombas bajan el flujo, el U cae. Si los tubos se ensucian, el U cae. Entender esto es la base para diagnosticar los problemas operativos. Ahora, es preciso recordar que en un intercambiador de calor de tubos y coraza, Shell and Tube, la transferencia de calor ocurre a través de tres resistencias en serie: la convección del fluido interno a la pared del tubo, la conducción a través de la pared del tubo y la convección de la pared del tubo al fluido externo, que sería en la parte de la coraza. El coeficiente de transferencia de calor por convección para el fluido interno es HI, que generalmente es el que fluye dentro de los tubos, y el coeficiente de transferencia de calor por convección para el fluido externo se representa con H subíndice O, que generalmente es el que fluye fuera de los tubos en la coraza. Aquí está el dilema de la sostenibilidad. ¿Puedo aumentar la velocidad del fluido para mejorar la transferencia de calor? Es decir, mayor H, mayor U, pero el costo de la caída de presión, el delta P, se dispara. Gastar más electricidad en bombas puede anular el beneficio del calor recuperado, y lo que nosotros buscamos es un equilibrio óptimo. Para el interior de los tubos usamos la ecuación de Ditus-Belter. Fíjense en el exponente 0.8 del Reynolds. Nos dice que el coeficiente de transferencia H es muy sensible a la velocidad. Un pequeño aumento en flujo mejora significativamente la transferencia. Con esta ecuación tenemos que utilizar un valor de n igual a 0.4 cuando sea un proceso de calentamiento y un n 0.3 cuando sea de enfriamiento. En la coraza usamos deflectores, que también los llamamos baffles. Estos los utilizamos para cortar al fluido a cruzarse con los tubos, y esto rompe la capa límite y mejora la transferencia, pero también causa mucha fricción. El diseño de los deflectores es un arte de balancear eficiencia térmica con eficiencia hidráulica. Vamos a calcular un U real. Usen los datos de velocidad y propiedades. Quiero que vean cómo pasamos de la velocidad del fluido en metros por segundo a un valor de watts, que sería el valor de U. Esto desmitifica el número y les da control sobre el diseño. Esta es la solución. La clave conceptual es que sumamos las resistencias térmicas, 1 sobre H, y luego tomamos el recíproco para obtener el coeficiente global U. El fluido interno HI es aproximadamente 6867 watts por metro cuadrado Kelvin. Es excelente, pero el externo, el HO,
es igual a 1000. Este es un valor pobre, haciendo que el valor de U resultante, que es de 873, se arrastre hacia el valor más bajo, el valor de H0. El resultado es que el coeficiente global U termina siendo 873 watts por metro cuadrado Kelvin, un valor muy cercano a H0, como ya mencionamos, el valor más bajo. ¿Qué concluyo para el diseño? Aumentar HI, por ejemplo, aumentando la velocidad, es ineficiente si H0 sigue siendo la limitación, o HO, perdón. La optimización siempre debe concentrarse primero en el coeficiente más bajo para lograr el mayor impacto en el rendimiento global. Ojo, esto es la clave. El método que ya aprendimos en la clase anterior, el método LMTD, falla cuando no conocemos las temperaturas de salida, porque requiere iteraciones infinitas. El método de epsilon NTU, donde epsilon es la efectividad, mientras NTU significa número de unidades de transferencia, es la solución adecuada. Nos permite predecir el futuro. Por ejemplo, si entra a 20 grados centígrados, saldrá a X grados centígrados. La termodinámica impone límites. No podemos transferir más calor del que el fluido más débil, el de menor capacidad, puede aceptar. Este es nuestro techo, la máxima tasa de transferencia de calor posible en un intercambiador de calor. Todo nuestro análisis se basa en qué tan cerca llegamos a ese techo. Finalmente, THIN menos TCIN es la diferencia de temperatura entre las entradas de fluido caliente y frío que indica el límite teórico cuando un fluido sufre un cambio de temperatura infinito, o también llamada efectividad ideal, cuando epsilon es igual a 1. La efectividad epsilon es su calificación de eficiencia, que va de 0 a 100%. Esta fórmula representa la eficiencia o una métrica del desempeño similar en termodinámica o ingeniería, donde epsilon es la eficiencia. Q real es la tasa de transferencia de calor real o útil, y Qmax es la tasa máxima posible o ideal de transferencia de calor. El número de unidades de transferencia, el NTU, es el tamaño de su equipo relativo al flujo. Un NTU alto significa un equipo sobrado de área. Un NTU bajo significa un equipo que se queda corto. En condensadores y evaporadores, muy comunes en ciclos de potencia y refrigeración, la fórmula se simplifica. No importa si es flujo paralelo o cruzado, la física del cambio de fase es la que domina. Debemos de aprender esta fórmula. Epsilon igual a 1 menos E elevado a la menos NTU. Hagamos el ejercicio. Como podemos observar, la efectividad del condensador es aproximadamente 0.6321 o 63.21% cuando el número de unidades de transferencia NTU es igual a 1. En esta diapositiva vemos visualmente por qué el contraflujo es superior. Para el mismo tamaño de equipo, mismo NTU, la curva de contraflujo siempre está arriba. El flujo paralelo se satura rápido. Llega a un punto donde añadir más área, es decir, más costo, no mejora la transferencia. Este es el ejercicio que podemos tener en la vida real. Tiene un equipo instalado. Predigan la temperatura de salida. Si su cálculo dice 50 grados centígrados y el termómetro marca 40 grados centígrados, sabemos que algo está mal. Probablemente sea ensuciamiento.
Antes de tirar un intercambiador viejo, analícenlo. A veces una limpieza química o un cambio de bomba puede restaurar el U y permitirles manejar una mayor producción sin comprar acero nuevo. Eso es ingeniería verdaderamente sustentable. El diagrama está dibujado con una perspectiva isométrica y muestra el ensamblaje completo del intercambiador de calor. Es característico de los diseños de ingeniería. Dentro de los componentes principales tenemos la coraza, que es la carcasa o shell en inglés. Es el cuerpo cilíndrico central que aloja los tubos y los deflectores. Tenemos los componentes que se relacionan con esta parte de la coraza y pues son la carcasa, la boquilla de la carcasa, la conexión de instrumento y la silla de soporte. También tenemos los tubos, un paquete de tubos, tube bundle. Los tubos se ven numerosos, son numerosos, mejor dicho, son tubos rectos que se extienden a lo largo de la coraza. También observamos las placas del tubo que son fijas. Son los discos perforados que soportan y sellan los tubos del lado derecho. Eh, Dentro de los componentes relacionados tenemos la barra de tirantes y espaciadoras, los deflectores transversales. También observamos los cabezales, que son las tapas que dirigen el flujo del fluido de los tubos. El canal es la sección que recibe o descarga el fluido de los tubos. Y el divisor de pases es la partición dentro del canal que divide el flujo para que pase múltiples veces por los tubos. La imagen nos sugiere un paso de coraza y dos o más pasos por tubos, ya que la placa fija está dividida. Dentro de los componentes relacionados en esta parte tenemos la boquilla del canal, la cubierta del canal y el anillo de izamiento. Finalmente hablemos de los elementos para el flujo y la estabilidad, que son los deflectores, los baffles, las placas circulares segmentadas o semicirculares que están montadas perpendicularmente a los tubos. Su función es soportar los tubos y también dirigir el flujo del fluido de la coraza en un patrón de flujo cruzado. Aquí tenemos como componentes relacionados los deflectores transversales y los deflectores de choque. Referente a los elementos de montaje y soporte, tenemos la silla de soporte que nos sirve para el montaje del equipo en una base y el anillo de izamiento que nos sirve para levantar el equipo durante el montaje o mantenimiento. Los componentes de la placa de tubo flotante, que son los que observamos del lado izquierdo, eh, bueno, es un diseño de una placa de tubo flotante, eso es lo que nos indica, lo que permite que el paquete de tubos se expandan y contraigan sin estrés térmico. Sus componentes, pues, es la cabeza flotante, la placa de tubo flotante, la cubierta de la carcasa, la brida del cabezal flotante, ¿vale? Hoy cerramos la caja de herramientas técnicas. Ya saben diseñar con el método LMTD y analizar Epsilon NTU. En la última clase vamos a ver cómo se seleccionan equipos comerciales y cómo podemos lidiar con la caída de presión en detalle. Muchas gracias por su atención.